Tal vez todo lo que te han dicho sobre mostrar tu proceso está equivocado. Tal vez no necesitas hablar más, sino callar más, porque mientras más explicas lo que harás, menos energía te queda para hacerlo. Y sin darte cuenta empiezas a vivir de la apariencia, no del progreso. La verdad es simple pero incómoda. El éxito no necesita testigos, necesita disciplina cuando nadie está mirando. El silencio no es vacío, es control. Es una decisión consciente de dejar de explicar y empezar a ejecutar. Vivimos en un entorno donde se premia al que grita más fuerte y publica cada movimiento, pero los que realmente avanzan hacen lo contrario. Trabajan sin avisar, corrigen sin justificar y mejoran sin pedir permiso. Entienden que cada palabra innecesaria roba fuerza y que cada acción enfocada la multiplica. Cuando usted deja de hablar tanto, algo cambia. Su mente se ordena, su energía se concentra y su progreso se acelera sin necesidad de aprobación externa. Durante mucho tiempo yo también caí en esa trampa. Compartía mis planes demasiado pronto, buscaba opiniones, quería sentir que iba por buen camino antes de haber avanzado lo suficiente. Pensaba que hablar de mis metas me acercaba a ellas, pero en realidad me alejaba. Estaba buscando aceptación, no resultados. Cada vez que hablaba sin haber hecho el trabajo, perdía fuerza interna. Me llenaba de presión, de culpa, de distracción, hasta que entendí algo clave. Cuando usted anuncia antes de ejecutar, deja de moverse por compromiso y empieza a moverse por expectativa. Cuando adopté el silencio como estrategia, todo cambió. Empecé a observar más, a hablar menos y a usar ese tiempo para avanzar. Dejé de justificar mis decisiones y comencé a respaldarlas con hechos. Mi entorno también cambió, porque el silencio filtra, aleja a los curiosos y acerca a quienes valoran la coherencia. Dejé de compararme, dejé de correr detrás de una imagen y empecé a respetar mi propio ritmo. En esa quietud descubrí algo poderoso. Crecer sin que nadie lo note al inicio crea una base más fuerte, más estable y más real. Pero el silencio también lo enfrenta con usted mismo, lo obliga a escuchar sus pensamientos, a cuestionar sus razones y a alinear sus acciones con lo que realmente quiere. Cuando elimina el ruido externo, empieza a notar su voz interna, y esa voz no siempre es cómoda, pero es clara. Ahí deja de actuar por impulso o por apariencia, y comienza a actuar con propósito. Ese cambio es profundo, porque ya no necesita la aprobación del mundo para sentirse seguro, solo necesita coherencia consigo mismo. El segundo principio es igual de duro, el enfoque. Todos dicen que quieren resultados, pero pocos están dispuestos a renunciar a lo innecesario. Quieren avanzar sin cerrar puertas, mejorar sin elegir, crecer sin sacrificar. Y así terminan haciendo de todo un poco sin lograr nada sólido. Sin enfoque, el esfuerzo se diluye. Usted puede tener talento, ideas y motivación, pero si no se concentra en una dirección, todo se pierde. La verdad es simple, no puede construir algo grande si cambia de camino cada vez que aparece algo nuevo. Yo viví esa realidad. Empezaba proyectos con entusiasmo, pero no los sostenía. Saltaba de una oportunidad a otra creyendo que estaba avanzando, cuando en realidad solo evitaba el compromiso real. Me mantenía ocupado, pero no progresaba. Hasta que entendí que el enfoque no es una herramienta, es una decisión. Elegí una meta y concentré toda mi energía en ella. Eliminé distracciones, rechacé lo innecesario y me obligué a mantenerme en el camino, incluso cuando perdía emoción. Ahí comenzó el cambio. El enfoque al principio es incómodo. No hay resultados rápidos ni estímulos constantes. Hay repetición, disciplina y momentos de duda. Pero si usted resiste esa etapa, entra en un nivel diferente. Su mente se vuelve más clara, sus acciones más precisas y sus resultados más rápidos. Deja de sentirse perdido y empieza a avanzar con dirección. Mientras otros se dispersan, usted se vuelve más fuerte. Y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve abismal. El tercer principio es el que la mayoría evita: ejecutar sin esperar permiso. Muchas personas saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Esperan el momento perfecto, la seguridad total, la confianza completa. Pero ese momento no existe, la acción no llega después de la confianza, la crea. Si usted espera sentirse listo, va a quedarse donde está. Porque la verdadera razón por la que no actúa no es falta de preparación, es miedo disfrazado de prudencia. Yo también lo viví. Planeaba, aprendía y pensaba demasiado, pero actuaba poco. Me decía que estaba preparándome, cuando en realidad estaba evitando el riesgo. Hasta que me cansé de ver mi propio potencial detenido. Me di cuenta de que otros lograban más, no porque fueran mejores, sino porque actuaban más. Entonces dejé de esperar. Empecé a moverme con dudas, con miedo, sin garantías, pero con decisión. Y ese fue el punto de quiebre. La ejecución constante cambia todo. Cambia su forma de pensar, su nivel de confianza y la manera en que el mundo responde a usted. Ya no está imaginando, está construyendo. Y aunque no es fácil, porque es repetitiva y exige disciplina, es la única forma de convertir ideas en resultados. Las metas no se logran con intención, se logran con acción.
Y cuando usted actúa todos los días, aunque no tenga ganas, deja de depender de sus emociones y empieza a depender de sus decisiones. Al final todo se reduce a esto. Silencio para concentrar su energía, enfoque para dirigirla y acción para convertirla en resultados. Esa combinación no solo cambia lo que usted logra, cambia en quién se convierte. Porque el que trabaja en silencio, se enfoca sin distracciones y ejecuta sin excusas, no necesita competir ni convencer, simplemente llega. El cuarto principio que me transformó por dentro fue entender algo que la mayoría no quiere aceptar. Tu progreso no necesita ser visto para ser real. Vivimos atrapados en una cultura donde todo se muestra, donde cada paso parece exigir aprobación, pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y un ego satisfecho es peligroso porque te hace sentir que avanzas cuando en realidad estás estancado. La verdad es incómoda. Recibir atención por lo que dices no es lo mismo que avanzar con lo que haces. Durante mucho tiempo caí en ese error. Compartía metas apenas las pensaba, mostraba intenciones como si ya fueran logros y recibía suficiente atención para engañarme. Me sentía bien sin haber hecho el trabajo. Pero ese bien era una trampa, porque me alejaba del esfuerzo real. Entendí que el aplauso no significa progreso, que las reacciones no construyen resultados. Solo la acción constante, lejos de la mirada ajena, te lleva al nivel que dices querer alcanzar. Decidí entonces guardar mis planes, proteger mis avances y trabajar como si nadie estuviera mirando. Porque lo que está en crecimiento necesita cuidado, no exposición. Necesita enfoque, no ruido. Y cuando reduces lo que muestras, aumentas lo que construyes. Ese cambio no fue fácil, porque la tentación de demostrar siempre aparece, pero resistirla fortaleció mi carácter. Me enseñó a sostener mi proceso sin testigos y a depender de mi compromiso, no de la aprobación. Ahí descubrí una confianza distinta, no la que nace de ser visto, sino la que se forma cuando sabes que estás cumpliendo contigo. Una confianza silenciosa, firme, que no cambia con la opinión de otros. Y si eres honesto contigo, sabes que lo que estás construyendo es demasiado importante para exhibirlo antes de tiempo. No estás creando una imagen, estás construyendo una vida. Y eso no necesita aplausos, necesita disciplina diaria y enfoque real. El quinto principio que cambió mi manera de avanzar fue aprender a escuchar de verdad. No para responder, no para imponer, sino para entender. En un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar tiene ventaja. Porque mientras otros interrumpen y compiten por atención, el que escucha aprende, detecta oportunidades y evita errores. El problema es que la mayoría no escucha, solo espera su turno para hablar y por eso repite los mismos resultados. Yo también viví así. Creía que ya sabía suficiente, que no necesitaba escuchar a nadie y ese orgullo me estaba limitando. Me cerraba a nuevas ideas, a perspectivas distintas, a lecciones que podían ahorrarme tiempo y errores, hasta que entendí que cada persona tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a prestar atención. Y que escuchar no es debilidad, es inteligencia aplicada. Cuando empecé a escuchar con intención, todo cambió. Dejé de querer tener la razón y empecé a hacer mejores preguntas. Empecé a notar lo que antes ignoraba, el miedo detrás de ciertas palabras, la experiencia detrás de historias simples, la verdad escondida en críticas incómodas. Eso afinó mi forma de pensar y mejoró mis decisiones. Porque el crecimiento real no empieza con hablar más, empieza con entender mejor. También aprendí a usar el silencio en las conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio ni demostrar nada. Dejo que las personas hablen, que se expresen sin interrupciones. Y cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia, muestra su realidad y ahí es donde ocurre la conexión real. Ese tipo de conexión vale más que cualquier discurso porque te da información que no aparece en la superficie. Pero el cambio más importante fue interno. Empecé a escucharme a mí mismo, a observar mis reacciones, a entender mis emociones, a cuestionar mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para evitar lo que sentimos y cuando te permites el silencio, todo eso sale, no para detenerte, sino para que lo entiendas y lo corrijas. Ese nivel de claridad no se consigue hablando, se consigue enfrentándote. Hoy escucho más de lo que hablo, porque entendí que no lo sé todo. Siempre hay algo que aprender, algo que mejorar, y el que escucha evoluciona, se adapta y toma mejores decisiones. No necesita imponerse, porque cuando habla, lo hace desde la comprensión. Y eso tiene peso. Ese es el tipo de autoridad que no se finge, se construye. El sexto principio fue aún más directo, proteger mis decisiones de la opinión de los demás, porque nada debilita más a una persona que exponer constantemente su camino a quienes no entienden su proceso. Todo el mundo opina, critica y proyecta sus propios miedos, y si no tienes firmeza, terminas ajustando tu vida para encajar en expectativas que no son tuyas. Yo pasé por eso. Empezaba con claridad, pero bastaba una duda externa para hacerme cuestionar todo. No porque estuviera equivocado, sino porque no quería incomodar, no quería ser juzgado.
Pero entendí algo que pocos aceptan. Si tu camino no incomoda a nadie, probablemente no estás creciendo, porque avanzar de verdad rompe esquemas, desafía opiniones y expone inseguridades en otros. Tomé una decisión firme. Mis decisiones dejaron de ser públicas. Dejé de pedir permiso, de buscar aprobación, de explicar cada paso. Empecé a decidir en silencio y a sostener mis elecciones con hechos. Porque el que está comprometido no pierde tiempo convenciendo, invierte ese tiempo en ejecutar. Y con el tiempo, los resultados hablan por sí solos. Aprendí a confiar en mi criterio. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Es mi vida, mis resultados y mis consecuencias. No puedo dejar que otros decidan por mí sin cargar con lo que venga después. Hoy escucho consejos, sí, pero solo de quienes han demostrado con hechos que saben lo que hacen. El resto es ruido, y el ruido se elimina. También dejé de anunciar decisiones importantes antes de tiempo, porque cada opinión innecesaria puede debilitar una idea que aún está creciendo. La firmeza se construye en privado, en ese espacio donde no hay interferencias, y ahí es donde realmente decides quién eres y hacia dónde vas, sin presión externa, sin distracciones. Ahora, cada vez que tomo una decisión me hago una pregunta directa: ¿esto lo elijo yo o lo estoy haciendo para cumplir expectativas? Y si la respuesta no es clara, me detengo, porque ya no vivo para agradar, vivo para construir. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de pedir permiso y te haces responsable de tu camino, el ruido pierde poder y tu vida empieza a tomar forma con intención, con fuerza y en absoluto silencio. El séptimo principio que marcó un antes y un después en mi vida fue dejar de explicar demasiado, porque hay algo que te está quitando más energía de la que imaginas: sentir que debes justificar cada decisión que tomas. Explicar por qué cambiaste, por qué te alejaste, por qué ya no haces lo mismo. Y la verdad es incómoda, pero necesaria. No le debes explicaciones a quien no está construyendo contigo. No necesitas permiso para crecer ni para proteger tu enfoque. Cada palabra de más debilita tu dirección. Durante años caí en ese error. Sentía culpa por decir que no, miedo a ser malinterpretado y una necesidad constante de que los demás entendieran mis decisiones. Hablaba demasiado, intentando convencer, aclarar, justificar, pero nada cambiaba, porque quien quiere entender lo hace sin esfuerzo, y quien no lo hará aunque le expliques 1000 veces. Y en ese intento solo me desgastaba, perdía energía, foco y respeto por mi propio proceso. Cuando dejé de sobreexplicar, algo se ordenó. Empecé a actuar con más firmeza y a hablar solo cuando era necesario. Entendí que la claridad no se defiende, se demuestra. Que puedes avanzar sin anunciarte, cambiar sin dar discursos y decidir sin pedir aprobación. Y en ese silencio apareció una autoridad distinta. Ya no necesitaba convencer a nadie, solo sostenerme con hechos. Porque el que sabe quién es no discute, simplemente actúa. Este cambio también limpió mi entorno. Las personas que respetan tu camino no exigen explicaciones, observan y acompañan. Las que no, se incomodan, cuestionan y se alejan. Y eso no es una pérdida, es una depuración. Porque quien intenta controlar tus decisiones no te respeta, y quien te respeta no necesita entender cada paso. Aprendí a confiar más en mi criterio que en la opinión ajena y a dejar que el tiempo respalde lo que hago. El octavo principio fue aceptar algo que la mayoría no soporta: crecer sin que nadie lo vea. Vivimos en una época donde todo se mide por atención, pero hay una etapa silenciosa que define todo. Esa fase donde trabajas, mejoras y repites sin reconocimiento, donde no hay aplausos, no hay resultados visibles y nadie pregunta cómo vas, y si no tienes carácter abandonas. No porque estés fallando, sino porque nadie está mirando. Yo pasé por esa etapa muchas veces. Hacía el trabajo, pero no veía respuesta externa, y una parte de mí quería demostrarlo. Quería ser reconocido antes de tiempo. Pero entendí algo que cambió mi perspectiva. Lo que crece fuerte, crece primero en silencio. Como un árbol que se fortalece bajo tierra antes de mostrarse, el progreso real se construye lejos de la vista. Y cuando finalmente aparece, ya no necesita aprobación. Aceptar esa invisibilidad me hizo más fuerte. Dejé de buscar reconocimiento y empecé a respetar el proceso. Cada día sin aplauso se volvió una inversión. Cada esfuerzo invisible una base más sólida. Porque el que no soporta crecer en la sombra no puede sostener la luz cuando llega. Se rompe con la presión porque no tiene raíces, solo prisa. Y yo decidí construir raíces. El noveno principio fue dominar mis reacciones. Entender que no todo merece una respuesta y que la verdadera fuerza está en la pausa. Porque el hombre que reacciona a todo pierde control, se vuelve predecible y termina siendo manejado por lo que lo rodea. Yo vivía así. Respondía a cada crítica, a cada molestia, a cada emoción. Y eso me debilitaba más de lo que imaginaba. Cuando aprendí a detenerme, a observar antes de actuar, todo cambió. Descubrí que
Muchas cosas que parecen urgentes no lo son, que muchas ofensas no valen la respuesta y que el silencio en muchos casos es la mejor decisión. Empecé a elegir mis batallas, a no tomar todo personal y a mantenerme firme cuando otros reaccionaban. Eso me dio control, claridad y respeto. Hoy no reacciono por impulso, actúo con intención. Porque contenerse no es reprimir, es elegir. Es decidir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo avanzar. Y ese dominio interno es lo que separa a los que reaccionan de los que construyen. Porque cada vez que reaccionas sin pensar pierdes algo. Y yo decidí dejar de perder energía en lo que no suma. El 10º principio fue el más poderoso: construir una vida que no necesita ser defendida, una vida tan sólida en su base que no requiere explicaciones, ni aprobación, ni exposición constante. Una vida que no hace ruido, pero que se sostiene con resultados. Y para llegar ahí tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin excusas y a avanzar cuando nadie estaba mirando. Este camino no es cómodo, porque no busca agradar, busca transformar. Muchos no van a entender tu silencio, tu distancia o tu enfoque. Te van a juzgar desde su propia limitación. Pero eso no importa, porque cuando dejas de vivir para encajar y empiezas a vivir con intención, todo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, solo necesitas cumplir contigo. Mi vida cambió cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de anunciar mis movimientos y convertí mi proceso en algo personal. En ese silencio encontré fuerza, dirección y paz. Porque el verdadero trabajo ocurre cuando nadie te ve, cuando decides avanzar sin aplausos y sostenerte sin reconocimiento. Y ese trabajo es el que construye resultados que no se rompen. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que tienes más dentro de ti y ya no quieres seguir viviendo a medias. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya. Construyo en silencio, pero no me detengo. Suscríbete al canal si estás listo para dejar de hablar y empezar a ejecutar de verdad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y tomar control de su vida. Recuerda esto: no necesitas hacer ruido para avanzar, necesitas disciplina para no detenerte.